Muy buenos días, tardes o noches, profesor Isidro Pérez Genis. Mi nombre es el alumno Edgar Ociel Mendoza Martínez. Soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Colegio de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Industrial. El día de hoy, en la materia de mecánica, vamos a hacer nuestro segundo video instruccional acerca de un tema. El tema es suma de un sistema de fuerzas coplanares. Bueno, mi infografía estará apareciendo de este lado y para empezar daré el concepto de lo que son las fuerzas coplanares. Bueno, las fuerzas coplanares son las que están contenidas todas en un mismo plano. Son fuerzas paralelas, todas aquellas tienen una dirección, aunque pueden tener diferente sentido. Determinan un vector unitario y son resultantes de las fuerzas concurrentes. En el tema de la notación escalar tenemos que son las fuerzas que se encuentran al utilizar la ley del paralelogramo. Eso lo habíamos ya visto en un tema anterior y pues esto se refiere a que F va a ser igual a F de X más F de Y, formando un triángulo rectángulo y sus magnitudes se determinan por, respectivamente, F de X se va a determinar por F por coseno de teta y F de Y por seno por teta. La dirección de F se puede definir mediante un triángulo dependiente. La longitud proporcional de los lados podemos calcularlos por f de x, que va a ser igual a f por a sobre c, y f de y, que es f por b sobre c. También tenemos la notación vectorial cartesiana, que esto va a ser algo similar, pero podemos representar los componentes, en este caso va a ser la x y la y, en términos de vectores cartesianos, como ya lo hemos manejado antes, que vienen siendo i y la letra j. La magnitud de f es siempre una cantidad positiva, y se va a expresar como un vector cartesiano de la siguiente manera, que es f va a ser igual a f de x y latina más f y j. Y pues ahí podemos ver un poco de lo que son las fuerzas coplanares. Ahí tenemos una imagen. Como siguiente que voy a explicar serían los resultantes de fuerzas coplanares. Bueno, para esto podemos utilizar cualquiera de los dos métodos para determinar la resultante de varias fuerzas coplanares. Cada fuerza se va a dividir primero en sus componentes, que vienen siendo x y y. Luego los componentes respectivamente se suman en álgebra escalar, puesto que son colineales. Después de la fuerza resultante se forma al sumar sus componentes resultantes mediante la ley del paralelogramo. Bueno, al utilizar la notación escalar vamos a obtener las siguientes fórmulas, que van a ser f de rx va a ser igual a f1 de x menos f2 de x más f3 de x. Y fr de y, que va a ser igual a f1 de y más f2 de y menos f3 de y. Y por último, el último tema a tratar serían los puntos importantes acerca de este tema. Bueno, como punto número 1, lo podemos ver en la infografía, tenemos que la resultante de varias fuerzas coplanares puede determinarse fácilmente si se establece un sistema coordenado XY y las fuerzas se descomponen a lo largo de los ejes. Como segundo punto tenemos que la dirección de cada fuerza está especificada por el ángulo que forma su línea de acción con uno de los ejes o por medio del triángulo pendiente. Como número 3 tenemos que la orientación de los ejes X y Y es arbitraria y sus direcciones positivas pueden especificarse mediante vectores unitarios cartesianos, como vienen siendo lo que ya habíamos explicado antes, que son las letras I latina y la J. Los componentes X y de la fuerza resultante son simplemente la suma algebraica de los componentes de todas las fuerzas coplanares. Y como último punto tenemos que la magnitud de la fuerza resultante se determina mediante el teorema de Pitágoras, y esto es cuando los componentes se bosquejan sobre los ejes de x y la dirección puede determinarse por trigonometría. Y bueno, pues este fue mi video instruccional acerca de lo que es la suma de un sistema de fuerzas coplanares. Espero que la información haya sido de su agrado y haya estado entendible. Y sin más que agregar, nos vemos en el próximo video. Yo soy Edgar Ociel Mendoza Martínez. Un saludo.